Bienvenidos al servicio dominical de hoy. El tema para hoy, dejando al Dios histórico para recibir al Dios verdadero. Mucha gente está siguiendo a un Dios histórico, un Dios del pasado, a un Dios de ayer, pero Dios, Él es el gran yo soy. Él es el Dios de hoy, por eso dice, yo soy el que soy. No dice el que fui o el que seré, sino que Él es el yo soy. Y Dios quiere revelarse a tu vida de una manera sobrenatural hoy. Él quiere mostrarse a tu vida de una manera sobrenatural. Veamos lo que le pasó al apóstol Pablo mientras esperaba en Atenas. Pablo andaba buscando almas para el Señor, andaba predicando, no andaba robando aguacates, andaba predicando la palabra. Y en Hechos 17, 16 en adelante, la Biblia nos cuenta esta maravillosa historia. Escúchela. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y nos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es quien yo os anuncio. El apóstol Pablo era un estratega del evangelio. Él aprovechaba cualquier situación para predicar a Cristo. Un verdadero hombre de Dios lleno del Espíritu Santo va a aprovechar cualquier oportunidad para presentarle el evangelio de las buenas nuevas a la gente. Si vas en un bus hacia otro lugar, a quien te toque al lado tienes que predicarle la palabra. Si alguien está con la llanta del auto desinflada, usted se para y le dice, amigo, le ayudo. Y en lo que le estás ayudando, le estás predicando el evangelio. Tome cualquier oportunidad, así como lo hacía el apóstol Pablo. Cuando Pablo llegó a Atenas, miró que toda esa gente era muy religiosa. Y ellos andaban detrás de todo lo que era nuevo. Cualquier cosa nueva que salía, ellos se aprovechaban para creerla o para escucharla. Entonces el apóstol Pablo se puso en pie y les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y eso es lo que le pasa a la humanidad de hoy en día. Son muy religiosos. Conocen de todo, conocen Biblia, conocen letra, se saben muchos versos de la Biblia, saben cuántos libros tiene la Biblia, sabe cuánto hay de Samaria a Jerusalén, cuánto hay de Jerusalén a Jericó, lo saben todo, pero no conocen una cosa, no han tenido una experiencia con el Dios verdadero. Conocen un Dios histórico, pero no conocen al Dios verdadero. Y este Dios verdadero y real se quiere hacer real a su vida. Entonces Pablo les dice, porque pasando por vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. A saber qué Dios sería ese, pero Pablo se aprovechó de ese letrero que decía al Dios no conocido. Y les dice Pablo, de ese les vengo a hablar. ¡Qué lindo! Los apóstoles no tenían letra únicamente, tenían experiencias con el Dios vivo todos los días. Ellos tenían resurrecciones, tenían visitaciones de ángeles, tenían sanidades, tenían traslaciones, tenían milagros. Y muchos creyentes de hoy son creyentes tipo loro. Solo repiten lo que otro hizo.
Repiten lo que hizo Moisés, repiten lo que hizo Elías, repiten lo que hizo Eliseo, lo que hizo Josué, lo que hizo Gedeón, repiten lo que hizo Pablo, lo que hizo William Branham. Pero ¿cuál es tu experiencia? No, que el profeta fue a México y resucitó un niño, y fue a Finlandia y resucitó otro niño, llamó a existencia ardía. Nos hemos vuelto expertos en repetir lo que otro hizo. Pero esa fue la experiencia de William Branham. Pero ¿cuál es tu experiencia, mi hermano? Mi hermano, mi hermana, te estás perdiendo lo mejor del Evangelio. El Evangelio no solo es irse a sentar a una banca de una iglesia, a escuchar un buen sermón, escuchar un buen predicador y luego regresarse a la casa a lo mismo de todos los días, y luego a esperar que sea domingo otra vez para irse a sentar otra vez, a escuchar unos bonitos cantos, a escuchar una predicación, y durante el día, durante la semana, no hay ninguna experiencia, no tienen ninguna experiencia que contar. Déjame decirte que esa religión que te están vendiendo no es la religión de los apóstoles, porque la religión de los apóstoles no era tanto una religión, era una experiencia que ellos tenían. Ellos no tenían religión, tenían relación con el Dios del cielo. Y eso es lo que Dios quiere, traer una experiencia a tu vida, revelarse de manera más cercana, porque es tu Padre. Por eso Él te expresó en la tierra. Déjeme contarle cómo yo vine al conocimiento de este glorioso mensaje, cómo yo vine a conocer a este Dios vivo. Allá por agosto de 1987, yo no conocía a Dios, no conocía nada de Dios, no pertenecía a ninguna iglesia, mi familia no era religiosa, mi mamá nunca nos hablaba de Dios más que unas oraciones raras que hacía por la noche, unas oraciones raras que a mí miedo es que me daban, que 12 pilares tiene mi cama, que las 11,000 vírgenes, que las candelas, no sé qué, y a mí miedo era que me daba. Pero allá por 1988, yo acababa de regresar de San Pedro Sula, a los 16 años me fui para allá, estuve 2 años, y cuando regresé, había una gran sequía en toda esta zona central, había una tremenda sequía en La Paz, en Comayagua, en toda la zona central no llovía, las cosechas se estaban secando, y yo iba caminando por el parque cuando escuché una voz audible. Jamás la había escuchado. De niño había tenido experiencias como de ver visiones, había tenido sueños que se me cumplían todos, todo lo que me pasaba yo lo soñaba, se me venían visiones de lo que iba a pasar, pero eso era todo. Pero jamás había tenido la experiencia de escuchar esa dulce voz del Dios del cielo. El Dios que creó los cielos y la tierra se dignó hablarme audiblemente y yo le escuché audible. Si alguien dice, esa es mentira, como dice mucha gente, como dicen en Honduras, eso es paja, dice. Pero bueno, esto se está grabando y este audio de este video pueden llevarlo a un laboratorio y pueden ponerle para ver si estoy mintiendo, porque hoy existen los métodos para saber si una voz está mintiendo o está diciendo la verdad. Pero Dios sabe que lo que les estoy contando es la verdad. Yo escuché esa voz audible que me dijo, vete a orar. Yo ni siquiera sabía orar. Yo ni siquiera era cristiano, como les dije la vez pasada, ni siquiera era cristiano, no andaba buscando a Dios ni nada. Yo tenía otras metas, otros sueños, pero esa voz me dijo por tercera vez, vete a orar. Y lo más cerca que yo tenía era la iglesia católica. Me voy y me doblo en una banca. No me fui al frente porque le tenía miedo a los ídolos, le tenía miedo a los muñequitos que están al frente. Entonces en una banca ahí me doblé y empecé y dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y la voz me volvió a hablar y me dijo, solo si tú me pides que llueva va a llover. Imagínense, yo no era cristiano, no sabía ni orar, pero me dijo, solo si tú me pides que llueva va a llover. Andaba en el ambiente el deseo de que lloviera. Los evangélicos oraban por la mañana. Los católicos rezaban por la noche, le daban vuelta al pueblo con un ídolo, con una virgen, pero parece que a nadie escuchaba. Parece que ese Dios del cielo no escuchaba ni a católicos, ni evangélicos, ni a nadie, y las cosechas se seguían secando. Y ahora está de repente ahí un muchachito, un jovencito ahí como de 18 años, y luego me está diciendo que si yo le pido que llueva, va a llover. Yo le dije, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie, yo soy menos que la nada, yo valgo menos que cero, le dije. Y la voz insistió y me dijo, solo si tú me pides que llueva, va a llover. Me quedé ahí y le dije, está bien, Señor, que llueva.
Y por primera vez yo supe lo que era fe. Oigan lo que es fe. Fe no es un deseo, fe no es una esperanza. A veces tenemos un familiar y queremos que se sane. Claro, tenemos el deseo de que se sane mi mamá, que se sane mi abuelita, pero eso es deseo, no es fe. ¿Saben qué es fe? Fe es lo que yo sentí por primera vez ese día, ese año del 87, ese mes de agosto. Yo tenía una seguridad de que iba a llover. Yo miraba la lluvia venir ya. Sentía el olor a tierra mojada. Tenía una seguridad que iba a llover. Tenía una visión. Eso es fe. Fe es revelación. Dios me reveló. Se lo reveló a mi espíritu que iba a llover. Miren qué tremendo. Alguien dice, Jesús caminó sobre las aguas. Yo voy a caminar también. Muchos lo han intentado y se han ahogado. Es que no tenían fe. Entonces, ¿cómo tengo esa fe para caminar sobre las aguas? Dios me tiene que decir. Dios me tiene que decir, camina sobre las aguas que lo vas a lograr. Si Dios me dice, esa es una palabra rema. Una palabra rema es una palabra puntual dada por Dios, aunque esté en la Biblia, pero si Dios no me lo ha hecho real a mí, no es una palabra rema. ¿Entienden? Alguien se metió a una jaula de leones y dijo, a mí los leones no me pueden hacer daño, porque yo tengo fe de que yo lo voy a domar como en el milenio. ¿Sabe qué hizo? Se metió a la jaula y ¿sabe qué pasó? El león se lo comió, porque Dios no se lo había dicho. Aunque está en la Biblia, hollaréis serpientes y escorpiones y nada os dañará, pero todavía él no tenía una palabra rema, no tenía una palabra puntual. Cuando Dios te revela que va a pasar, que va a suceder, yo estaba enfermo y Dios me ha revelado que voy a estar bien. Entonces tengo una revelación, tengo un as bajo la manga. Eso es fe. No es solo el deseo, sino que es una seguridad y Dios me mostró una visión previa de lo que va a pasar. Eso era fe. Entonces me levanté. Sucedieron otras cosas ahí, me reveló otras cosas que no las voy a decir ahorita por el espacio. Y me voy a la casa de una señora de aquí de Lejamaní, que es mi amiga, se llama Doris, su esposo se llama Julio, y Doris Suazo tenía una Biblia en la mesa, y cuando yo abro la Biblia, yo llegué y miré la Biblia ahí, ya tenía la experiencia, ya Dios me había hablado, ya yo sabía de que iba a llover, tenía una seguridad, y cuando abro la Biblia, ¿qué creen que me salió? La abrí así al azar y me salió Santiago 5:17. ¿Qué dice? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primero Elías ora para que no llueva, después Elías oró y llovió. Y eso me dio a mí una seguridad, de que iba a llover. Todavía estaba más seguro porque ahora no solo tenía la palabra rema, no solo tenía la revelación, no solo tenía la visión, ahora tenía la escritura. Dios me había dado una escritura. Y esa noche llovió toda la noche. Eran las 2 de la madrugada y yo llorando con lágrimas cuando oía la lluvia caer porque yo había orado. Estaba tan contento. Dormí en la casa de una maestra de aquí de Lejamaní, la profesora Marina Suazo, hermana de Doris. Ahí me quedé a dormir porque el agua no me dejó salir. Toda la noche llovió, amaneció lloviendo, las calles parecían río. Llovió, el Dios de la gloria había cumplido su palabra. El Dios del cielo había logrado que lloviera porque un muchacho que no era ni religioso, que no era nadie, oró y llovió. Entonces, en ese mismo año, 1987, me uní al movimiento carismático de la Iglesia Católica, llegando a ser un hombre de renombre. Predicaba en una potente radio de Honduras, me invitaban a todas las comunidades. Siendo un jovencito, se reunían grandes multitudes en las comunidades para que yo llegara y les hablase. Yo no tenía doctrina, yo solo tenía un amor por Dios y un fuego ardiente por Dios. Se van a reír. Me hacían fila la gente que querían hablar conmigo a solas en reuniones privadas. Quiero hablar. Era un jovencito, no tenía doctrina, no tenía nada, ninguna sabiduría que decirle a la gente. Y para todo lo que me decían, ore. Eso era todo lo que yo les decía. Ore. Que se les iba a deshacer el matrimonio, ore. Que tengo un hijo en drogas, ore. Que se está muriendo un familiar mío en el hospital, ore. Eso era todo lo que les decía. Hoy no solo les diría ore, les daría pautas a seguir. Bien, el tiempo siguió y estuve 4 años
en la Iglesia Católica, 4 años en el grupo de los carismáticos, y durante ese tiempo el sacerdote que estaba ahí me dijo: veo que en ti hay un material muy bueno y que tú tienes el potencial para dirigir jóvenes, y me puso a dirigir un grupo de jóvenes de la Iglesia Católica y logré reunir como unos 80 jóvenes, y yo era el líder, era el que les hablaba, era el que les predicaba a esos jóvenes. Ahora escuchen Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Por qué leo esta cita? No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vemos ángeles en el Antiguo Testamento, vemos ángeles en el Nuevo Testamento, y vemos ángeles también con el profeta. Entonces, los ángeles siempre han estado aquí en la tierra, y fue el momento glorioso cuando esos ángeles empezaron a introducirse a mi vida. Y fue el momento cuando ellos vinieron, se abrieron paso para venir, y un ángel me empezaba a hablar doctrina. Un ángel me empezó a enseñar doctrina. Recuerdo que estaba durmiendo, eran las 2 de la mañana, me tomó del brazo y me dijo: toma una libreta y escribe. Y me dio todas las citas en contra de la idolatría, en contra de la adoración a María, en contra de todo lo que la Iglesia Católica cree, y yo era católico. Entonces ese ángel me empezó a enseñar la palabra, y empecé yo a devorarme la Biblia, empecé a comerme Biblia, y me leí como 3 veces toda la Biblia entera, del Génesis al Apocalipsis, y luego empezó ese ángel a decirme que eso de persinarse no estaba en la Biblia, rezarle a los muertos no estaba en la Biblia, la palabra hostia no estaba en la Biblia, la palabra rosario no estaba en la Biblia, y todo ese montón de cosas que hacen ellos no estaba en la Biblia. Y yo dije: bueno, ¿y ahora qué? No estaba ahí. Entonces, luego vino el Señor y me dio un sueño profético. En el sueño, yo andaba con este grupo de los católicos, andábamos como en un valle verde, y en ese valle abierto yo miré 2 Cristos. Uno estaba clavado de barro, clavado en una cruz de barro, y el otro estaba a la derecha y estaba vivo con una túnica y se movía para todos lados, y me quedó viendo y se rió conmigo. Entonces yo miré que todos los católicos se fueron siguiendo al ídolo que estaba de barro en la cruz, pero yo me fui, yo solito, me fui donde estaba el Cristo vivo, y ese que estaba vivo me habló y me dijo: míralos, prefieren seguir a un ídolo mudo que en vez de seguirme a mí, que puedo darles vida eterna. Cuando yo me desperté, borró por completo de mi mente toda aquella idolatría que había en mí. Y dije yo: jamás me vuelvo a inclinar ante un ídolo. Nunca más, porque Dios me reveló que Él está vivo, que Él es un Dios vivo, un Dios real. No está pintado en la pared, no es de yeso, no es de barro, no es de palo, no hay que sacarlo a la calle para que agarre sol. Está vivo, mi Dios está vivo. Hablé con Él esta mañana, me habló esta mañana. Y hermano y hermana, tú también puedes tener estas experiencias con el Dios vivo. Luego yo empecé a enseñarle Biblia a los jóvenes que tenía, y les empecé a darle todo lo que el ángel me dio a mí, y empecé a quitarles idolatría, y empecé a quitarles persinarse, y empecé a quitarles rosario y todo eso. Entonces ellos servían en la misa, algunos de ellos se vestían de blanco y servían en la misa al cura, pero ya no se inclinaban ante el ídolo que está ahí al frente. Y no pasó mucho tiempo cuando el sacerdote me dijo: oye, ven para acá, quiero hablar contigo. Mira, me dice que tus muchachos ya no se inclinan ante el Cristo que está ahí. Yo no quería pelear en ese momento y le dije: es que usted no se fija, pero sí lo hacen, le dije yo. Y él así lo dejamos así. Luego el Señor me dio una fecha. Me dijo el ángel: apunta esta fecha. 23 de junio de 1990. 23 de junio 1990. Apúntala, me dijo, porque es la fecha cuando vas a salir de acá. Yo ya no quería estar ahí. Me ofendían hasta las campanas. Ya las misas me las sabía de memoria. Ya yo sabía todo lo que iban a decir. De hecho, el cura a mí me ponía a hablar, porque él no tenía que decir, y a mí me ponía a hablar. Y yo en las misas predicaba y les decía en contra de la idolatría y que siguieran un Dios vivo. No me apedrearon porque no era mi tiempo todavía. Esa fecha, 23 de junio del 90, lo apunté en mi Biblia, en la primera página de mi Biblia lo apunté, y luego le dije a los jóvenes que estaban conmigo que la apuntaran también.
Bueno, pasó el tiempo y yo no me acordaba de esa fecha, pero ese 23 de junio se reunió todo el concilio de la Iglesia Católica para echarme fuera. Me sentaron en un banquito, en el banquillo de los acusados, y me dijeron: ¿desde cuándo usted nos reza el Santísimo Rosario? Me dijeron. Les dije: si está en la Biblia, muéstremelo ahorita. Si está en la Biblia, muéstremelo ahorita, y ahorita nos ponemos a rezarlo, le dije. Me dijeron: ¿cuándo fue la última vez que se persinó? Les dije: muéstremelo en la Biblia, y si me lo hallan en la Biblia, ahorita me persino con ustedes. No la hallaron, por supuesto, no estaba. Entonces me dijeron: entréguenos la llave, porque ya andaba llave de todo. Entréguenos la llave y se va, porque usted ya no cree como nosotros, así que lárguese. Ese día yo salí de la Iglesia Católica tipo 7 de la noche. Salí y todos los jóvenes se fueron conmigo y buscamos una casa donde alquilar, y ahí empezamos las reuniones. Cuando empezamos a reunirnos, yo escuché una voz audible que me dijo, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Imagínense, yo no sabía que esa cita estaba en la Biblia, pero ese ángel me la dio y me dijo: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué alegre estaba yo! No me importaba nada, había un fuego en mí. Y después comenzó una gran persecución. Todo mundo habló mal de mí. Si los perros no hablaron mal de mí, fue porque no podían hablar de ahí. Todo mundo. Yo iba caminando y me dijeron: adiós, hereje, hipócrita, Lutero. Me escribían cartas y me decían: perro, la Virgen te va a castigar. Porque como yo era muy conocido, era muy querido, supuestamente, pero esos grupos religiosos te aman mientras estás con ellos, pero si tú te sales ya no eres amigo de ellos, ni te aman más. Y me empezaron a insultar, me escribían de todo el país y me decían: perro, la Virgen te va a castigar. Todavía no me ha castigado. Y Dios me ha bendecido más bien por haber salido de esa idolatría. Pero yo estaba feliz de que Dios mismo me dijo: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire qué lindo, a Dios le plació darme el reino. No fue a fulano, no fue al superintendente, no fue al presbítero, no fue al obispo, al cardenal, ni al mismo papa, sino al mismo Dios creador. Le plació darme a mí el reino. Eso me puso muy alegre. Y cuando la gente hablaba, mi mamá me decía: hijo, entregue eso. Y yo no sabía ni a quién se lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque a ella le dolía como madre, como me trapeaban con mi nombre por los suelos. Ahora, llegó un momento donde, cuando yo salí, empezaron los protestantes a acercarse a mí. Dijeron: esta es la oportunidad para que trabajemos con este hombre. Este hombre tiene materia, tiene madera, entonces vamos a unirnos. Vinieron los pentecostales, vino Río de Agua Viva, vino Vida Abundante de Tegucigalpa, pero el Señor fue muy puntual y me dijo: no te unas a nadie, porque todos ellos tienen mala su doctrina. Recuerden, yo de doctrina no sabía mucho. Yo de doctrina no sabía más que Cristo había muerto en la cruz y lo que el ángel me había enseñado, pero de doctrina y cosas yo no sabía nada. Yo solo sabía que yo amaba a Dios con todo mi corazón. Solo sabía que como yo lo amaba, no lo amaba nadie más. Eso era lo único que yo sabía. Entonces él me dijo: no te mezcles con nadie. Y no me mezclé con nadie. Nos mantuvimos solos por mucho tiempo. Y luego viene la experiencia donde el diablo me quiere matar. Yo estaba estudiando en un colegio de Comayagua, una ciudad cercana a Lejamaní, y cuando yo vine, yo me levantaba muy temprano y venía con mucho sueño y me acosté a dormir, y cuando yo abro los ojos no me puedo mover. No podía mover un dedo, no podía mover la cabeza, no podía mover los brazos, no podía mover el cuerpo, no podía mover nada. Lo único que yo podía hacer era oír lo que estaban hablando afuera y ver, porque tenía los ojos abiertos. Yo dije: me morí. Dije yo: pues ya me morí. No tenía miedo. Oía a la gente hablar al otro lado. Yo deseaba que alguien abriera la puerta y viniera a orar por mí. Nadie podía orar por mí, nadie era cristiano ni nada. Entonces yo me acordé que Dios podía leer mi mente, pero no el diablo. Entonces yo no podía reprender al diablo con la mente, porque el diablo no puede leer mi mente. Dios sí sabe lo que yo estoy pensando y lo que usted está pensando. Entonces le dije en mi mente: Señor, ayúdame, este diablo me quiere matar, porque me paralizó. No me podía mover. Por más que yo quería moverme, no podía. Entonces le dije: Señor, ayúdame. Solo dije eso y mi Dios es testigo. Si yo tuviera que dar cuentas algún día, tendría que darlas por esto que les voy a decir. De repente, ahí de la nada, apareció un ángel grande, un ángel
bien grande, bien grueso, aparece y se sienta al lado de mi cama, y la cama se hundió de tan pesado que era ese ángel. Yo había oído la voz audible, pero por primera vez estaba viendo un ángel real, literal, ahí de la nada, y apareció ahí. Ahí estaba sentado junto a mí, y eso me alegró tanto. Tiempo después vine a entender que era un ángel guerrero que había venido a pelear con muchos demonios que me querían matar en ese momento. Dios peleó por mí, bendito sea su santo y poderoso nombre. Entonces, cuando yo me liberé y yo me pude mover, lo primero que se me vino a la mente fue abrazar al ángel. Y yo lo abrazo, pero las manos se me fueron en el vacío. Era como una teofanía, porque se me fueron los brazos así. Tiempo después se me vuelve a aparecer el mismo diablo. Esta vez no es que me paralizó, sino que se apareció literal ahí donde yo estaba y me dijo: vengo a hacerte rico, me dijo. Vengo a hacerte millonario. Compra este número en la lotería y te vas a hacer millonario. En ese tiempo yo no tenía nada. Vivíamos en una casita de bajareque con varillas y lodo y piedra. No teníamos ni en qué caernos muertos. No teníamos absolutamente nada. Yo estuve predicando varios años sin cobrar un diezmo, porque era orgulloso, y yo decía: jamás voy a vivir de la gente, jamás voy a vivir de diezmo. Estuve más de 5 años sin cobrar un diezmo, y la gente me quería pagar los diezmos, y yo le decía: no, guárdense ese dinero. 5 años. Hasta que el Señor me reprendió y me dijo: le estás quitando la bendición a la gente. Cuando la gente da es siembra, y cuando siembra es que van a cosechar, y tú les estás quitando que cosechen. Cuando la gente te dé, va a ser una siembra lo que está haciendo, y al sembrar van a cosechar. Entonces, después me dio escrituras en Malaquías: probadme, dice el Señor, traed vuestros diezmos, pero eso fue tiempo después. Pero en ese momento lo que le quiero decir es que yo no tenía nada, no tenía ni una bicicleta, y se me aparece el diablo ahí a decirme que me va a hacer millonario. Pero ¿saben qué? Yo amaba más a Dios que al dinero. No me importaba dormir en el suelo, no me importaba que las cucarachas me comieran la cabeza en el suelo, no me importaba el dinero, no me importaba tener carro, casa, no me importaba nada de eso. Entonces le dije al diablo: el Señor te reprenda, le dije, no voy a aceptar lo que me estás dando. Se enojó conmigo, puso una cara tan furiosa, pero usted me puede preguntar: ¿cómo era? ¿Qué apariencia tenía el diablo? No tenía cachos, no tenía cola, apareció como un tipo de traje, corbata con su pelito bien arregladito, unos ojazos azules, unos zapatos brillantes como Chanel. Fue algo increíble. Era Lucifer, luz bella. Y la Biblia dice que es hermoso de apariencia, pero malvado de corazón. Entonces, no me convenció. Y antes de irse me quedó viendo con una furia y me dijo: te vas a arrepentir, perro. Nunca me he arrepentido de no aceptarle sus riquezas. Tiempo después, yo iba viajando a Miami, y esa voz audible me habló y me dijo: te conectaré con los predestinados de todo el mundo que harán rapto. En ese tiempo no teníamos el programa al aire en YouTube. En ese año subíamos una que otra prédica porque el internet era lento, pero no presentábamos en vivo. Fue después que comenzamos a presentar los programas y el mensaje en vivo. Pero oiga lo que el Señor me dijo: te conectaré con los predestinados de todo el mundo que harán rapto. Y hasta hoy Dios lo ha logrado. Si usted está conectado con este ministerio, tenga la plena seguridad que usted es un predestinado que va a ser rapto. Porque eso fue lo que Dios me dijo: te conectaré con los predestinados de todo el mundo. Y de esa manera Dios ha tratado conmigo. Mis experiencias favoritas son 2. Una, cuando Dios me abre su palabra. Cuando abro la Biblia y no entiendo algo y Dios me la hace clara, para mí eso es más que miel. Para mí eso es más que la mejor comida. Que Dios me abra su palabra, eso es glorioso. Y la otra experiencia favorita mía es cuando tengo experiencias fuera del cuerpo. Cuando Dios me saca del cuerpo y he ido a otras dimensiones, eso para mí no tiene precio. ¿Por qué le cuento esto? Para que usted tenga un deseo en su corazón de tener experiencias todos los días con el Dios del cielo. No se cansa de solo irse a sentar a una iglesia, aburrirse ahí a una iglesia, cantar unos coritos y luego regresar a su casa como nada, al celular, hablar con la novia, ahí todo el día aburriéndola a la pobre muchacha. No se cansa de eso.
¿No le gustaría que ángeles aparecieran? ¿No le gustaría que Dios lo lleve a otras dimensiones? ¿No le gustaría que Dios se aparezca en su vida y le dé experiencias sobrenaturales? Miren, les voy a contar una. Antes de comenzar el año 2009, Dios me sacó del cuerpo. Oiga lo que pasó. Me llevó a todas las épocas pasadas. ¿Cómo así? Yo estaba parado ahí y frente a mí iban pasando gente vestida según la época. Y una voz me dijo, estos son los 1300. Luego pasó la gente de los 1400. Y luego pasó la gente de los 1500. Y luego de los 1800. Y así fue pasando cada época. Y en cada época la gente iba cambiando de vestimenta. Luego me dijo, te voy a mostrar el 2009. Era 2008. Y luego me dijo, te voy a mostrar el 2009. ¿Y cómo me mostró el 2009? Apareció un hombre grande, con cara de pocos amigos, y cargaba un niño con cara diabólica. Era un niño, piel oscura, con cara malévola, diabólico. Y yo entendí que ese era el 2009. Ese niño representaba el 2009 y que iba a ser un año malo. Y ese año fue cuando derrocaron al expresidente Manuel Zelaya Rosales y Honduras se volvió un caos. Quebraban edificios, quebraban ventanas, saqueaban negocios, incendiaban llantas, incendiaron a todo el país. La gente estaba enardecida y fue un año malo. Incluso yo estaba en Nueva York cuando no me podía regresar a mi país porque habían cerrado los aeropuertos. Era tan malo. Pero yo sabía que después, porque en ese momento que Dios me llevó, yo miré que al pasar ese año iba a salir el sol otra vez. Y volvió a salir el sol. Dios tiene miles de experiencias sobrenaturales para mí y para usted. Usted me pregunta, hermano, ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago yo para tener esas experiencias? Mire lo que dice el mensaje, expectativa del 50. Recuerden esto y nunca lo olviden. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios la traerá a cumplimiento. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios. Dice el mensaje que la correcta actitud mental atrae o hace que cualquier promesa de Dios suceda. ¿Qué quiere decir? La buena atmósfera que usted ande hará que sucedan los milagros. Oye, la buena atmósfera. Entonces, deje de gritar, deje de vivir amargado, deje de exigir sus derechos, sea un cordero. Deje de gritar tanto y deje de humillar a los demás. Vive en oración y viva esperando dichas experiencias. Trate de vivir una atmósfera de fe, trate de vivir una atmósfera correcta, sin pleitos, sin gritos, sin pecado, adorando a Dios con temor y temblor, y verá que estas experiencias vendrán a su vida. Pero sobre todo, viva esperando dichas experiencias. Amén. Le he contado estas experiencias que a mí me han pasado. Dios sabe que son reales y que son verdaderas y tengo muchos testigos que lo pueden confirmar. Pero lo cuento para la gloria de Dios y para que usted también las tenga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.